Я выступаю сложно. Un riesgo a la seguridad. Seguro por Dios que no comemos arroz. ¿Qué sucede en Venezuela? ¿Por qué sigue Nicolás Maduro al frente del poder? ¿Qué pasa con la oposición venezolana? ¡Juro! ¿Se arregló Venezuela? Estas son las preguntas que millones de personas se hacen alrededor del mundo, principalmente los venezolanos, pero también el resto de ciudadanos del mundo que les interesa conocer qué sucede en el país con la mayor riqueza de reservas petroleras del planeta. En este segundo episodio de ¿Qué está pasando en el mundo? Presentaremos Fenómeno Venezuela. En este capítulo presentaremos una serie de datos veraces, imágenes y testimonios que les permitirán comprender de forma breve y precisa qué pasó antes, qué pasa ahora y qué podría pasar en los próximos años en uno de los países más mediáticos del planeta. Acompáñenos a conocer qué está pasando en Venezuela. Para entender el caso de Venezuela es importante conocer 4 aspectos básicos. 1. El rol que jugaron los líderes políticos en el país, principalmente los dictadores y los demócratas durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. 2. La historia entre Venezuela y su principal recurso energético, el petróleo. 3. Las estrategias más impactantes que se desarrollaron o se intentaron aplicar con el fin de transformar el sistema político del país. Y 4. El comportamiento de la sociedad ante las decisiones significativas para el futuro del país. Durante la primera parte del siglo XX, Venezuela, al igual que muchos países de Latinoamérica, fue gobernada por caudillos, quienes eran líderes militares o políticos que tenían gran poder e influencia sobre las personas. Para algunos expertos en política y sociedad, este fenómeno denominado caudillismo era producto de la inestabilidad institucional y la inmadurez política que surgió paradójicamente luego de que muchos países americanos lograran independizarse como estados soberanos. En el caso venezolano, uno de los caudillos más influyentes del siglo XX fue el general Juan Vicente Gómez, quien llegó al poder en el año 1908 luego de dar un golpe de estado aprovechando la ausencia de quien fuera su compadre y compañero de lucha, el presidente Cipriano Castro, quien se encontraba fuera de Venezuela atendiendo una situación de salud. El 31 de julio de 1914, en plena época de Juan Vicente Gómez, empezó también la historia de Venezuela y el petróleo. Gómez no disponía de la infraestructura ni de los trabajadores calificados para extraer el petróleo de los suelos de Venezuela, por lo que otorgó concesiones a empresas extranjeras siempre y cuando apoyaran su dictadura y le ayudaran a mantenerse en el poder. Venezuela empezó a funcionar en pleno régimen dictatorial gomecista como un país que dependía únicamente de los recursos que ingresaban por las ganancias petroleras que las empresas concesionarias extranjeras otorgaban al país. Desde el gobierno de Gómez y hasta la actualidad, Venezuela sigue funcionando como un petroestado, importando casi todos los insumos que consume el venezolano y dando poca o ninguna importancia a la producción nacional. El general Juan Vicente Gómez, además de sus políticas petroleras, ejerció una influencia muy grande en los destinos del país. Con su lema de gobierno, paz, patria y trabajo, implementó medidas totalitarias y se convirtió en uno de los dictadores más represivos y que más tiempo duró al frente del gobierno de Venezuela. Gómez fue un bárbaro, en toda la extensión de la palabra, un hombre inhumano y cruel. A pesar de la tortura, la represión y la extinción de la democracia,
El comportamiento de muchos ciudadanos era el de la exaltación y la veneración a este tipo de líderes autoritarios. Gloria, salud y honor al Salvador de nuestra patria. Loor al general indiscutible, al benemérito de Venezuela. Gómez creó programas sociales con un tinte caritativo para intentar acallar el problema del hambre que se vivía en la Venezuela de ese entonces. Entre sus políticas de gobierno destacó La Vaca, una institución social bajo el nombre Gota de Leche, un programa que repartía tetero para las madres. El general Juan Vicente Gómez tuvo opositores a sus políticas dictatoriales, pero el destino de estos ciudadanos venezolanos fue la muerte o la rotunda. También el movimiento estudiantil de la generación del 28, conformado por jóvenes que más adelante serían líderes políticos y hasta llegarían a ser presidentes del país, se alzaron en contra del régimen de Gómez, pero fueron enviados a la prisión y a trabajos forzados en las carreteras. Finalmente, el dictador Juan Vicente Gómez murió el 17 de diciembre de 1935. La riqueza de este personaje se calculó a su muerte en 300 millones de bolívares. A pesar de la muerte de Juan Vicente Gómez, el gomecismo intentó permanecer en el poder, pero el descontento popular generó una de las revueltas de mayores dimensiones en el país. Tras la muerte de Gómez, Eleazar López Contreras asumió la presidencia de Venezuela, con la intención de iniciar una transición hacia la democracia. Pese a que López Contreras venía de las filas del gomecismo, su gobierno tuvo mayor apertura democrática. Eleazar López Contreras inició su mandato bajo el lema Calma y Cordura, liberó presos políticos, permitió el regreso de los exiliados, y también, debido a la presión social y las fuertes protestas en el territorio nacional, recibió a grupos de manifestantes en la Casa de Gobierno y prometió cambios para el país. López Contreras también ejecutó la demolición de La Rotunda, la prisión en la que se reprimió a la disidencia y se cometió excesiva violación de derechos humanos por parte de su antecesor, Juan Vicente Gómez. Pero aún así, el país seguía siendo un estado dependiente de las rentas petroleras y todavía la democracia no era absoluta en Venezuela. El gobierno de López Contreras, si bien al principio tuvo la intención de impulsar la democracia, durante buena parte de su gobierno también prohibió la militancia de los partidos políticos. La transición democrática continuó en Venezuela y para el año 1941 el Congreso eligió como presidente a otro militar, el general Isaías Medina Angarita. Durante el gobierno del general de brigadas Isaías Medina Angarita se profundizó más en la transformación democrática del país. Se legalizaron partidos políticos de oposición como Acción Democrática y se dio apertura a la prensa libre. La acción de su gobierno estuvo dirigida a establecer las bases sociales de una verdadera democracia. Medina Angarita avanzó en materia de política social, con la creación del Seguro Social y la cedulación para los venezolanos. También promulgó la Ley de Hidrocarburos, que por primera vez permitía que el Estado venezolano recibiera el 50% de las ganancias petroleras. Además, hubo mayor presión por parte del Estado venezolano a las empresas petroleras que tenían concesiones para extraer y exportar el principal recurso energético del país. Durante el gobierno de Medina Angarita hubo la intención de que Venezuela empezara a producir otros rubros y no depender únicamente de los ingresos petroleros y así asegurar la independencia económica del país. Desde el primer momento mi gobierno se ha venido esforzando por incrementar la producción nacional. Ese tiene que ser el propósito permanente de toda política económica bien encaminada.
Necesitamos arraigar la riqueza transitoria que el auge de la explotación petrolera nos depara. Dejar de ser un país que vive principalmente